Los primeros habitantes llegaron a Finlandia en la Edad de Hielo, por eso decidieron quedarse en un país tan frío. Todo era hielo en esa época, no había mucha diferencia. Eso fue aproximadamente en el año 8800 a.C., o para ser más claros, 10.770 años antes de Jesucristo Superstar. No pasó nada de interés hasta la Edad Media, cuando Suecia y Rusia se peleaban por el espacio que ocupa Finlandia en la actualidad. El conflicto terminó a favor de los suecos en 1323. Después de varios siglos siendo parte de Suecia, Finlandia asumió muchas de las leyes y costumbres de este país. Ya entonces los finlandeses copiaban a los suecos, que molaban más. A principios del siglo XVI, la reforma luterana llegó a Suecia y Finlandia, desplazando a la Iglesia Católica. ¡A tomar por culo el Papa! El obispo de Turku, Mikael Agricola, fue uno de los que introdujo la reforma en Finlandia, y también fue el autor de los primeros libros escritos en finés. Suecia dejó de ser la gran potencia que había sido en siglos anteriores y Finlandia pasó a manos de Rusia en la Guerra Finlandesa que acabó en 1809. Bajo dominio ruso, el nacionalismo finlandés empezó a ganar mucha fuerza. En 1835, Elias Lönnrot publicó el Kalevala, una recopilación de poemas folclóricos épicos que había reunido en Finlandia y Karelia. 1906. Por la debilidad de Rusia, el zar se vio obligado a aceptar una reforma radical de las leyes parlamentarias en Finlandia y se aprobó el sufragio universal. Las mujeres finlandesas se convirtieron en las primeras europeas en alcanzar el derecho a voto. En la Revolución de Febrero de 1917, el zar Nicolás II fue obligado a abdicar, y al año siguiente fue obligado a morir, junto a toda su familia. Fue la Revolución de Octubre lo que finalmente dio la oportunidad a Finlandia de declarar su independencia el 6 de diciembre de 1917. Y gracias a ese día existe la fiesta del Linan Juhlat. El presidente organiza una gran recepción que se transmite por la tele y todo el mundo critica cómo van vestidos los invitados. La felicidad por la independencia no duró mucho. Poco después estalló una guerra civil que terminó en mayo de 1918 con el triunfo de las tropas leales al gobierno, comandadas por el general Mannerheim. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética atacó a Finlandia, que luchó y perdió 2 guerras, pero logró no ser ocupada, a diferencia de la mayoría de países cercanos a la Unión Soviética. La resistencia de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial frente a un ejército desproporcionadamente más grande fue legendaria. Todavía hoy, los finlandeses siguen estando muy orgullosos y es uno de los primeros ejemplos que dan cuando explican qué es el sisu. En 1952, los Juegos Olímpicos se celebraron en Helsinki. Finlandia se integró en Europa, pero no ingresó en la OTAN, clave para mantener buenas relaciones con la Unión Soviética. No es fácil tener un vecino tarado con el que compartes 1.340 kilómetros de frontera. En 1956, Urho Kekkonen fue elegido presidente y estuvo en el cargo durante 26 años, y renunció por problemas de salud, que si no seguiría de presidente hasta ahora. Bueno, de esto no estoy muy seguro. La disolución de la Unión Soviética en 1991 permitió más capacidad de maniobra en la política exterior, pero agravó la situación financiera de Finlandia. Afortunadamente, hacia 1995 comenzó el crecimiento económico, o más bien el milagro económico, con una empresa como gran protagonista. Finlandia ingresó en la Unión Europea en 1995, pero continuó sus relaciones comerciales con Rusia, comprándole gas natural, petróleo y carbón. A ver, que es un vecino tarado, pero tiene cosas que interesan. En el año 2000, Tarja Halonen fue elegida presidenta, la primera en la historia de Finlandia. Take a look at this right here. This is not made up. Finlandia siguió aproximándose a la OTAN con maniobras militares conjuntas y misiones de paz. Con la anexión rusa de Crimea en 2014, los finlandeses empezaron a levantar la ceja. Y todo cambió definitivamente cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Finlandia abandonó su neutralidad y se adhirió a la OTAN en menos de un año, la entrada más rápida de la historia. Y antes que Suecia. Y de momento todo va bastante bien.
Finlandia lleva 7 años consecutivos siendo el país más feliz del mundo. Tiene la que para muchos es la mejor educación, y la economía progresa gracias a la industria de la tecnología, el sector forestal, el diseño y cada vez más el turismo. Para ser un país frío, oscuro, lejano, poco poblado y con un vecino tarado, a Finlandia no le ha ido tan mal.